Vení que te cuento, ahora que se me está pasando el ataque de pánico, por qué arranqué con ataques de pánico. La primera vez que me sucedió fue hace unos cuantos años atrás y estaba viviendo una relación con el padre de mi último hijo, en la cual desconocía absolutamente las características del patológico narcisista. Si estuviste estudiando un poco sobre esto, sabes que tu vida se convierte en un caos, que es muy difícil salir de ahí. Sobre todo cuando ya estás conviviendo con una persona así y formás una familia con una persona así. Banderas rojas tuve un montón con respecto a ese tema. Lo que pasa es que no sabía identificarlas. La primera vez que salimos, lo que me llamaba muchísimo la atención, que si bien nos conocimos en el entorno laboral, él era bastante nuevo, yo ya tenía bastante antigüedad, pero conocía detalles muy específicos de mi vida. Fácil. ¿Qué hace un narcisista antes de encontrarse con alguien? Stalkea, se llena de información tuya y va a mostrarte exactamente lo que a vos te gusta. Por supuesto, quedé encantada con él, aunque veía cosas que no me cerraban. Segunda bandera roja que no escuché y que me la dijeron clarísimo. Dos personas que ya lo conocían y habían estado con él me dijeron: guarda, porque es un muchacho problemático, algo no anda bien en él. Pero cuando iba a él, la fuente de información que él me daba siempre era a través de su visión. Y la visión de un narcisista nunca es la real. Generalmente distorsionan la realidad, o sea que literalmente mienten. El objetivo es conquistarte. Así que lo primero que vas a recibir de una persona narcisista es un bombardeo de amor. Todas coincidencias perfectas. Él es lo ideal, o sea que, aunque me dio mucho miedo escuchar desde otras versiones en que me dijeron guarda que no, yo lo que veía era maravilloso, así que seguí adelante. Cuando yo lo conocí, estaba soltera, estaba en plena separación con el papá de mi anterior nene y vivía con mis hijos, que en ese momento eran 2 nada más. Cuando lo conocí, mi vida marchaba excelente. Tenía todo lo que quería. Me había costado bastante separarme del papá de mi anterior hijo, pero lo habíamos logrado en muy buenos términos. Tenía mi auto, alquilaba en el lugar donde yo quería, mi trabajo y una salud física y emocional de esas que mejor recuerdo. A medida que nos íbamos conociendo empezaban a aparecer las primeras reacciones extrañas en él. Recuerdo que una vez me gritó por teléfono, empezó con las escenas de celos. Desde ahí yo dije, ¿qué pasa acá? Pero el narcisista siempre tiene una explicación lógica. La mayoría de las veces te hace sentir que absolutamente todo lo que resulta negativo en la relación en ambos o inclusive en sus reacciones tiene que ver con acciones que vos hiciste. Después empezaron a aparecer cuestiones como celos irracionales, o sea, empezaba a molestarme con la relación que yo tenía con los demás, que eran relaciones que tenía, o sea, imagínense, yo trabajando en un lugar durante hacía más de 10 años, por supuesto que iba a tener conocidos, por supuesto que iba a tener conocidas, y a él le resultaba que todas esas relaciones, cualquiera que fuere, eran malas para mi vida. Cuando lo metí en casa y empezamos a tener una pseudo convivencia que después resultó en una convivencia definitiva, empezó también a detectar qué era lo que le molestaba de mi ámbito familiar. Si bien yo vivía sola, tenía en aquel entonces una madre, mi hermana, que tenía esquizofrenia y vivía con mi madre, y que venían de visita. Esas visitas lo empezaban a incomodar y si yo me iba a verlas, lo mismo. O sea, empezaba a tener un problema por cada relación que tenía. Las discusiones empezaron a aparecer y de ser discusiones de palabra, como yo no estaba acostumbrada a la violencia que te generan ese tipo de discusiones, empezamos a tener
Empecé a tener un curso masivo de cómo no ser yo, porque yo jamás, pero jamás tuve la agresión verbal que me enseñó este personaje. Entonces, cuando discutíamos y yo me ponía a su nivel, luego él me hacía razonar y me hacía escucharme cómo le hablaba. Entonces yo decía, pero pará, me fui a la mierda. Y no estaba midiendo que me había ido a la mierda porque él me había llevado hasta ahí. Con el tiempo y con muy poco tiempo, porque otra de las cosas que empiezan a afectarte en tu vida son las decisiones financieras. Una vez que empezamos a ser pareja y los gastos eran en equipo, empecé a notar que mis cuentas cada vez tenían más gastos. Y todo estaba permitido porque era un bien que nos hacíamos. Siempre era un bien. Aunque no se podía hacer un gasto, se hacía porque, claro, ese gasto nos iba a generar una dependencia. Si yo gastaba en un equipo carísimo, que lo teníamos que pagar en 12 cuotas, estábamos hablando de una prosperidad de 12 meses en cuotas que teníamos que resolver juntos. Y fue así como vino el primer gasto, el segundo, el tercero, el quinto y muchos más. Así que ahí empezó a venir la dependencia financiera de ambos. No era algo normal ni lógico como resulta ser en una pareja sana, en los cuales ambos se ponen de acuerdo en los gastos, se dividen. Una pareja es un buen emprendimiento si lo llevas a cabo, inclusive hasta puedes llegar a tener resultados buenísimos en cuanto a lo financiero. No tiene por qué dar en rojo el negocio o las ideas de una pareja, pero un narcisista te lleva a eso, a la quiebra, y va a ahondar en cada una de tus dificultades. No sé, si vos tenés problemas para gastar en ciertas cosas o si tenés problemas de cualquier tipo, va a ahondar en esos problemas para decirte que vos tenés la culpa de esos gastos y de que si te está yendo mal económicamente, posiblemente sea por falta de tu buena administración. En una de esas tantas peleas por quién tiene la razón y por la cual yo me volvía loca por querer cambiarle esa manera de pensar que tanto me lastimaba, que tanto me estaba perjudicando, empezamos a agredirnos físicamente. Y cuando aprendí o creí que estaba aprendiendo a pelear una batalla que estaba válido irse de manos, fue ahí cuando me estampó por primera vez mi cara, me hizo una especie de cierre de brazos hacia atrás, quedé completamente inmovilizada y mi cara terminó estampada en una pared donde me fracturé parte de mi nariz y terminé hospitalizada. Desde la guardia me acuerdo que yo fui con mi remera toda ensangrentada, él obviamente diciéndome un montón de cosas como que todo esto lo había provocado él, porque recuerdo perfecto que el día que sucedió empezó a gritar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y entre que llamábamos una emergencia y otra, hasta que logré llegar al lugar donde me atendieron, los médicos en la guardia clínica me dijeron, mira, acá tenés una personal de oficio, o sea, por personal policial, hacé la denuncia, porque la historia de que te caíste limpiando en tu habitación, por la forma en que tenés rota la nariz, no es válida para nosotros. Pero te da miedo, vergüenza, y en el fondo crees que todo eso de verdad lo provocaste vos. Entonces no hice ninguna denuncia. Es más, me llené de un odio, de un dolor. Fue algo que me costó meses de terapia superar, pero que estaba dispuesta a seguir tapándolo. No le dije la verdad a mis familiares, no le dije la verdad a mi entorno laboral. A la única que le dije la verdad fue a mí misma. Y así todo, elegí seguir tapando. Se me ocurrió que lo mejor que nos podía pasar era liberar tensiones con un viaje que ya teníamos pagando hace tiempo y nos fuimos del país. Nos fuimos a Brasil. Y te sigo contando en otra parte.